Hola, ¿qué tal hermanos, hermanas? Un gusto estar con todos ustedes nuevamente en nuestro canal de YouTube, LM Cuernavaca. Gracias por acompañarnos y hoy vamos a seguir compartiendo el tema de la ciencia y la religión. Vamos a meter lleno al tema de la anarquía, que precisamente es una ciencia anticristiana. Vamos a encomendarnos al Señor en esta mañana, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos nuestro ángelus. El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Te suplicamos, Señor, que derrames tu gracia en nuestras almas, para que los que por anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, hermanos, pues entramos entonces a uno de los temas importantes también que tiene que ver con las ciencias anticristianas y eso que comentábamos la última transmisión. Ya no somos cristianos, Nietzsche diciendo ya no existe, Dios ha muerto. Bien, entonces entramos a esta categoría de la anarquía como una libertad ilimitada. Bien, dice, estamos siendo confrontados aquí por los hechos que requieren una mayor consideración. Por un lado, las universidades gubernamentales de casi todos los países de Europa y muchas universidades estadounidenses excluyen toda relación con Dios y prácticamente favorecen el postulado ateo antes mencionado. Y por otro lado, ¿cuál es el postulado ateo antes mencionado? Ya no somos cristianos. Y por otro lado, estos son los mismos postulados resumidos por el Papa Pío X bajo el nombre de modernismo. El Papa San Pío X es considerado el Papa de la modernidad, puesto que le tocó precisamente ese cambio, esa transición, ese rompimiento del paradigma para que naciera un nuevo paradigma que es la modernidad. Em, y cuenta también la historia un poquito que saca el Papa Pío X, que todo su lema era instaurar todas las cosas en Cristo. Le costó mucho trabajo, porque la modernidad fue algo que también a él le sorprendió y pues le costó, ¿verdad? En su labor pastoral, pero se adentró, ¿verdad? Y dio un paso firme para que los demás papas pudieran ir también entrando en ese ámbito de la modernidad, con todo lo que ya traía de consecuencias y cómo hemos ido caminando nosotros como iglesia precisamente en torno a todos estos mecanismos modernos, ¿no? Hoy ya no se habla de modernidad, se habla de globalización o de posmodernidad, una nueva época, en fin, un nuevo paradigma. Y vamos, digamos, avanzando en este camino y nos vamos encontrando con estos detalles, ¿no? Pero es el Papa Pío X que le tocó precisamente introduciendo la vida del magisterio de la iglesia en torno precisamente al modernismo. Y bueno, y les comentaba, ¿no? El Papa Francisco habló de la inteligencia artificial y este mecanismo que hoy se usa para muchos ambientes y que a veces vuelve a la persona muy
muy floja, ¿verdad? Em, Hoy ya no hace resúmenes, hoy ya no hace matemáticas, hoy ya no quiere más que ver videos, ¿no? Y todo lo hace la inteligencia artificial. Por un lado es un medio muy eficaz porque te ayuda a elaborar trabajos que son necesarios, importantes, y por otro lado, te quita pues el pensamiento, ¿no? Te va haciendo flojo en el pensar, en el quehacer, en el decir, ¿verdad? Hay cosas que llaman mucho la atención, por ejemplo, cuando uno está viendo algún video y te salen los comerciales de inteligencia artificial diciendo, por ejemplo, tienes que leer un libro de 500 páginas, aquí te encontramos uno, un resumen y lo puedes escuchar, ¿verdad? Entra a inteligencia artificial, a tal aplicación, buscas el libro, te hace un resumen, lo puedes inclusive escuchar, te puede hacer inclusive un cuadro sinóptico y eso lo puedes presentar, ¿no? En la escuela. Fácil, ¿no? Inclusive yo creo que para muchos que son maestros, ¿verdad? Que no están muy metidos en esos ámbitos, eh, han de pensar que todo lo han estado haciendo en casa y en las bibliotecas. Pues no, ya hoy la inteligencia artificial ha rebasado todo eso. Precisamente es lo que viene sucediendo, es una anarquía. Bien, por eso estamos así en esa confrontación. Por ello, el reclamo de las universidades del Estado con la encíclica Pachendi de 1907 eh, es un reclamo contra el modernismo, ¿verdad? La encíclica Pascendi. Espero que para ir terminando ya este mes de septiembre con este tema de la ciencia y la religión, podamos ir conociendo un poquito qué dice también la encíclica del Papa, em, perdón, la antigua et nova del Papa Francisco y Pachendi, ¿verdad? Y otros textos por ahí que surgen precisamente ante la modernidad. Bien, para empezar dice aquel reclamo, ¿no? Para empezar con el primero, el desenfreno de la verdad subjetiva es la cuna misma de las teorías anarquistas y la rebelión contra la enseñanza de Cristo terminará con las condiciones del paganismo griego y romano. Es como un volver hacia el pensamiento griego y romano que, como ustedes saben, eh, Grecia y Roma siempre hablaban de un Dios, no un Dios sobrenatural, sino un Dios que era la persona, ¿no? Entonces, el ego, como decíamos en la transmisión pasada, ¿no? Em, ¿Cómo no nos concierne aquí la relación entre la ciencia y el Estado? Debe bastar ahora mostrar cómo comienza a sonar la alarma y parece el asunto de curso y sin embargo suena poco usual cuando el conde Aponi, que es un conde, es un personaje, como ministro de Educación y Culto en Hungría, en ocasión de una promoción académica, recomienda a los maestros de ciencia una mayor conciencia moral. Más notable es la advertencia de Virchow, otro personaje, en la reunión de científicos de Múnich de 1877 contra la enseñanza de puntos de vista y especulaciones personales como verdaderas establecidas y en particular contra reemplazar los dogmas de la Iglesia por una religión evolutiva. Estos dos eh, ministros de Educación, Conde Apongi y Virchow, hablaban de hacer una conciencia moral, que es precisamente lo que una de las características propias de lo que debe ser la ciencia, que ya hablamos también el tema de la moral, y no reemplazar, dice, verdades particulares por verdades universales, ¿no? Y que eso es lo que sucede hoy, ¿verdad? ¿Cuántas universidades pues no tienen esa precisamente conciencia moral como una advertencia ante que todo tiene un límite, ¿no? Y por otro lado, las verdades personales, ¿no? Y a veces las verdades personales se establecen como únicas, ¿verdad? Y realmente no hay una verdad eh, personal, ¿verdad? Por eso decimos,
muy humanamente y sencillamente esto es lo que yo pienso, esta es mi opinión, pero advierto que pues ustedes también tienen su propia opinión, ¿verdad? Esa es precisamente la ciencia verdadera, ¿verdad? Porque ya no puedes decir, bueno, lo que dijo él y así es, ¿no? O sea, tienes todavía la posibilidad de crear tu propia opinión y esa opinión no deriva en una verdad absoluta. No es tu verdad, porque hoy escuchamos mucho eso. Esa es mi verdad, ¿no? O estas son mis verdades. Tú tendrás tus verdades y no hay verdades personales ni que se puedan establecer, ¿verdad? Con respecto a la cuestión moral, igual, ¿no? Hay quienes dicen yo soy así y qué, ¿verdad? A mí, yo soy, yo soy el quien establece las normas, ¿verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado cosas como que usted no puede entrar aquí por su forma de vestir o por su forma de ser, está restringida, ¿verdad? Y a veces esas normas son, ¿verdad? Son cuestiones morales o que no tienen nada que ver, ¿verdad? Porque no hay una conciencia moral establecida, ¿no? La conciencia moral es precisamente no pasarse del límite, ¿verdad? Bien. Ahora, con respecto al estado moral de un joven creciendo bajo la enseñanza, podría anticiparse a partir de la historia del paganismo. No obstante, se reservó a nuestra era anticristiana, no se reservó a nuestra era cristiana justificar la inmortalidad con apariencia de ciencia. Se ha formulado y hecho circular en revistas y reuniones que una vida pura y moral es perjudicial desde el punto de vista de la medicina. Fíjense, em, por eso a veces cuando hay avances científicos, no sé si se han preguntado, pero cuando surge una nueva medicina o un antídoto alguna, hubo muchos que se ofrecieron y muchos que se les pagó y muchos que optaron por ser experimento. ¿Sí? Entonces, esas cosas que están detrás eh, revela que hay una falta de conciencia moral y a veces es tan complicado ese asunto que por eso casi no escuchamos noticias de gente que ha sido experimentada con algo para poder buscar alguna medicina. Y precisamente no es que sea malo, sino precisamente aquí entra la conciencia moral, ¿no? En ese pensamiento de los científicos, ¿no? Que se ilimitan y dicen que para todo no hay límite, ¿verdad? Y por eso llegan a decir esto, no es que no sea malo, ¿no? Sino que, pues sí se puede, ¿no? Es cuestión de que la persona quiera, ¿no? Y cuántas veces mucha gente ha sido experimentada y que no sabemos, ¿no? E igual, no solamente con el ser humano, sino inclusive con los animales, ¿no? Porque de alguna manera, pues todo está involucrado en la medicina, ¿no? Entonces, se han formulado en algunas revistas y reuniones una vida pura y moral que es perjudicial desde el punto de vista de la medicina. Entonces tienes que estar enfermo para que lo que la medicina prescribe o la medicina está experimentado, pues sea puro y moral. Y no debe de ser así, debe de ser al revés, ¿verdad? Tú tienes que cuidarte lo mejor posible, buscar tu salud para que tengas una vida pura y moral, ¿verdad? Y eso es perjudicial. El que tú busques tu salud, el que tú estés bien, es perjudicial para la medicina, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente pierde sus activos, ¿no? Bien, ahora la Facultad Médica de la Universidad de Cristianía encontró que era necesario declarar toda la aserción como falsa y afirmar positivamente que no sabemos que haya daño o debilidad debida a la castidad, ¿no? Está hablando del tema de la castidad, de la sexualidad, ¿no? En la que se dice no se sabe que haya daño o debilidad. ¿Sí? Ahora, la misma protesta fue expresada por el doctor Raúl Raols en las palabras siguientes. No existe cosa alguna llamada patología de la continencia y por el doctor Vidal en la afirmación de que los mandamientos de Dios son legítimos desde el punto de vista de la medicina y que su observancia no solo es posible sino provechosa, ¿verdad? Está diciendo que
Eh, por un lado, hay un pensamiento en el que dicen que ha evolucionado la castidad, ¿verdad? Se ha quitado, ¿no? Digamos, ya pasó a un ámbito de una rebeldía sexual o de sexos, y lo vemos hoy, que es prácticamente es eso, ¿verdad? Todos los tipos de género y tus autopercepciones y un libertinaje total, ¿no? Y viene el doctor Vidal para decir, pues, que los mandamientos de Dios son legítimos, ¿verdad? Desde el punto de vista de la medicina y que su observancia no es su observancia no solo es posible, sino provechosa, ¿verdad? Por eso algunos, y me ha tocado, puesto que cuando visito algún enfermo, algún hospital, pues a veces se quedan así como que, ¿y qué viene a hacer este hombre aquí, no? O sea, ¿qué viene a hacer el padrecito aquí con su aceite, no? Este, y cuando ven que muchos sanan, ¿verdad? Cuando muchos sienten paz y tranquilidad, y muchos se preparan para morir, para con ese gesto de la visita, la misma medicina, ¿verdad? Termina por decir, bueno, es que aquí hay algo que es sobrenatural, ¿no? Entonces, es importante también tener conciencia de los mandamientos como legítimos en todos los ambientes, no solo en la medicina. Bien, también pueden mencionarse advertencias tales como esta que anticipan efectos, pero también podemos oír otras que prueban los efectos ya existentes. Tal fue el voto unánime en la Conferencia Internacional para la Protección de la Salud y la Moral llevada a cabo en Bruselas en septiembre de 1902. Debe enseñarse a los hombres jóvenes que las virtudes de castidad y continencia no solo son perjudiciales, sino son de lo más loables desde el punto de vista puramente médico y de higiene, ¿no? Por ejemplo, para aquellos que buscan la castidad y la continencia, para la medicina es una enfermedad, ¿no? Según desde este punto de vista, ¿no? Pero el punto de vista de esta reunión en Bruselas no es perjudicial, es bueno y es higiénico y médicamente bueno. Tú puedes vivir en continencia y castidad, ¿verdad? Ahora, los efectos en las instituciones educativas deben haber sido aterradoras antes de las que las autoridades científicas se atrevían a levantar el velo por medio de advertencias públicas, ¿verdad? Y bueno, que estas advertencias públicas son las que hoy conocemos, ¿no? ¿Verdad? Hoy, inclusive en los textos de las escuelas, inclusive ya primarias, por ejemplo, aquí en el nuevo sistema de educación de México, que así le llaman la nueva escuela, este, pues tiene sus defectos. Precisamente todo nace de esto, ¿verdad? Y quieren enseñarle a los niños ya desde chiquitos la importancia de la sexualidad, pero de una importancia entre comillas, ¿verdad? Porque inclusive hay atentado contra eh, la cuestión de lo puro, ¿no? De la persona, este, y transgredir su sexualidad, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Seguramente si se han dado cuenta en algunos libros de sus hijos, por ahí van a venir esas cuestiones, ¿no? Que antes se enseñaba, inclusive yo me acuerdo que nos las enseñaron, pero no de esa forma tan muy abierta, ¿verdad? Como hoy se vive, que no sé si es correcto decir muy abierta, sino muy liberal, este, y que hace pues que uno eh, crea que eso está bien, ¿no? Y nos quieren imponer un pensamiento, una ideología, como diciendo esto es lo que hay, ¿no? Y no es lo que hay, sino lo que debe de ser, ¿sí? Bien, muy bien. Lo que el Estado ya no sea, lo que el Estado ya sea no hará o no se atreverá a hacer, el Estado al día de hoy ya no hará ni se atreverá a hacer ningún cambio. Hoy el sistema educativo de los estados ya está implementado, ¿no? Bien, la Iglesia hace siempre manteniendo a los hombres conscientes del objeto o fin de su existencia, y este fin no es la ciencia. O sea, la Iglesia, lo que piensa el Estado es que, pues, mantendrá conscientes a los hombres, ¿verdad? Pero eso no es ciencia, ¿no? Y es lo que hoy nos dicen, ¿no? Eso de la Iglesia es
pura historia, puros cuentos, puras metáforas, puros mitos, ¿no? Y eso no es ciencia, ¿no? Bien, el catecismo lo señala bajo 3 encabezados, que sí es importante, y el conocimiento de Dios también es una ciencia, ¿verdad? El conocimiento de Dios, la observancia de sus mandamientos y el uso de su gracia. Tres postulados muy importantes que señala el catecismo de la Iglesia Católica. El conocimiento de Dios, la observancia de sus mandamientos y el uso de su gracia. Ahora, la intención de Dios es que el conocimiento de la naturaleza sea un medio subordinado a este fin. Y es por esa misma razón que nunca puede haber conflicto entre la ciencia y nuestro destino final. Debe de ir de la mano. Escuchaba en una conferencia precisamente con el padre Carreira, en el que uno de los que están dentro de ese diálogo, le dice: yo solo sé que muero y se acabó. ¿Sí? Un científico, que ya no hay nada. O sea, yo muero y muero en paz, dice, y se acabó, ¿no? Y ese es el pensamiento precisamente del pensamiento moderno, ¿no? Ahora, la intención de Dios es que el conocimiento de la naturaleza sea un medio subordinado a este fin. O sea, lo que Dios quiere que a través de la naturaleza tú puedas conocer, ¿no? Y es por esa misma razón que nunca puede haber conflicto entre la ciencia y nuestro destino final. La iglesia no enseña las ciencias naturales, pero ayuda a que sus principios se atribuyan a la sabiduría. Primero al advertir contra el error y luego señalando hacia la causa final de todas las cosas, perdón. Que eso también es muy importante, reconocer precisamente el aporte de la iglesia. Ahora, el objeto formal de cada ciencia en particular es ciertamente diferente a la fe, al igual que el timón de un buque es diferente del conocimiento de las estrellas, pero la exclusión de todas las luces guía más allá de las oleadas de opiniones e hipótesis científicas es enteramente arbitraria, imprudente y desastrosa. Pues sí, el que va en el timón del barco, si no sabe por lo menos un poco de las estrellas, no llevará el barco a buen puerto, ¿verdad? Será algo arbitrario, imprudente y desastroso el barco, se terminará cayendo, ¿verdad? Aunque no es lo mismo tener conocimiento de un barco a tener conocimiento de las estrellas, pero son necesarias ambas para dirigir el barco, ¿no? Para llegar a buen puerto. Así también es la ciencia. La ciencia es loable que todos conozcamos la ciencia, pero también es necesario saber de la fe, la teología, puesto que ambas se complementan y ambas nos van a llevar por buen término, ¿verdad? Por eso cuando empezamos a hablar de los grandes científicos que ha dado la iglesia, pudiéramos buscar muchos otros más, nos vamos a encontrar con esa cuestión de cómo se complementan, ¿no? Sacerdote y científico. Solo con decir eso es que hay algo ahí muy profundo, ¿verdad? Bien, eso es con respecto a ya vimos la libertad limitada, la libertad ilimitada. Ahora vamos a entrar al tema de la iglesia. ¿Qué piensa la iglesia? ¿Cuál es el punto de vista de ella, ¿no? Y su relación con la ciencia. Bien, em, ahora, en su relación con la ciencia, la iglesia puede ser mejor entendida por una división del sujeto en las siguientes partes. Aquí es lo que vamos a ver, lo vamos a tratar de desarrollar. Puntos de vista opuestos, distinción entre el cuerpo de enseñanza y la eclesia dicen, los portadores del oficio de enseñanza, la ciencia de la fe y conflictos aparentes. Vamos a comenzar con los puntos de vista opuestos. Sobre la relación de la Iglesia con la ciencia existen dos puntos de vista irreconciliables y una la da el Papa León XIII en su carta apostólica del 22 de enero de 1899. Llama la atención a los católicos para tener en mente los peligros inminentes en el tiempo presente. Obviamente el Papa León XIII es anterior al Papa Pío X. Pío X le tocará
ya el Papa León XIII lo está vislumbrando porque dice que llama la atención a los católicos para tener en mente, perdón, los peligros inminentes en el tiempo presente y los especifica con una confusión entre el desorden y la libertad, con una pasión por decir y ultrajar lo que uno desee, como el hábito de pensar o imprimir sin restricción. Pero entonces el Papa León XIII ya lo va vislumbrando y al Papa Pío X le toca el mazazo de la modernidad, ¿verdad? Que cae como algo muy pesado. Y vuelvo a repetir que yo tengo un librito de San Pío X y su tiempo precisamente, y ahí habla de cómo le cayó como un peso encima de su espalda y trató de levantarlo, ¿no? El peso de la modernidad. Bien, y dice el Papa León XIII, las sombras lanzadas por esos peligros sobre las mentes de los hombres, dice el Papa León XIII, son tan profundas que hacen ahora más que nunca el ejercicio del oficio de la enseñanza de la autoridad apostólica. O sea, lo que está haciendo el Papa es eh, enseñar con más autoridad. Y el Papa fortalece sus palabras con la autoridad del Concilio Vaticano II, para que ya será posterior, porque el Concilio Vaticano II nace precisamente en medio de eh, de todo esto que ha pasado, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, el modernismo, y hasta 1960 es cuando queda concluido el Concilio Vaticano II, pero todo lo que viene atrás repercute en el Concilio Vaticano II. Ahora, el concilio afirma que la fe divina para todas las cosas propuestas por la Iglesia, ya sean decisión solemne o por el magisterium ordinario universal. Entonces, da autoridad a los papas para hablar en orden a la modernidad, ¿verdad? A través del Concilio Vaticano II. Bien, ahora, ese es el punto de vista de León XIII, ¿verdad? Que está llevando a los católicos a tener en mente los peligros que vienen. Ahora, Virchow, que ya lo mencionamos, dice, no así aquellos fuera de la iglesia. Para ellos la restricción espiritual del pensamiento habla escritura es un remanente de los tiempos en los cuales la ciencia estaba en grilletes, una reliquia de la era oscura. Los Virchow está diciendo que de aquellos de los que están fuera de la iglesia. Y Virchow dice pues que era una era oscura. Virchow, al discutir la designación de los profesores de teología protestante en Bonn y en Hamburgo por el gobierno prusiano, hizo la siguiente declaración en la Cámara el 6 de marzo de 1896. Si se considera que le incumbe a las facultades teológicas conservar e interpretar un cierto depósito de las llamadas verdades y revelaciones divinas, entonces no encajan en el marco de las universidades, son contrarias a la maquinaria científica que ahí prevalece. Ahora, fíjense, está hablando es una declaración en una cámara, en el gobierno prusiano, en donde están entrando teólogos protestantes. Lo que antes Virchow había dicho que era contrario a la iglesia, ¿verdad? Sobre todo la iglesia católica, ahora están entrando teología protestante, y la cual dice, bueno, son contrarias a la maquinaria científica que ahí prevalece, puesto que si no se quitó el pensamiento teológico católico, ahora viene una teología protestante, ¿verdad? A acabar con la maquinaria que ya está dentro, ¿no? Y continúa diciendo Virchow, los reformadores del siglo XVI han sido reemplazados hoy por la libre crítica en forma congruente en lugar de detenerse ante las facultades teológicas y deben abolirlas y los problemas que siempre surgen por una cierta clase de hombres que se dicen portadores de la verdad se habrán desvanecido. Ahora, lo que él está diciendo, bueno, es que ya quitamos el pensamiento teológico cristiano católico, ya quitamos a la iglesia de dentro de las universidades y ahora nos vienen a meter a teólogos protestantes, ¿no? Entonces dice, no, aquí ya se acabó todo eso, ¿no? ¿Cómo quieren meter ahora otro punto de vista, ¿no? Ahora, tal es la voz general de aquellos que se ubican fuera de cualquier credo, que existen otros que desean adherirse a ciertos artículos de fe establecidos, ya sea por un congreso de reformadores o por un soberano o el parlamento. Acuérdense que la reforma, híjoles, fue una en el siglo XVI, los reformadores del siglo XVI
trajeron una reforma, pues, que le dio en torre a muchas cosas, ¿no? Cosas buenas surgieron de esa reforma, como cosas que se quedaron estancadas, ¿verdad? Y cosas que trataron de desaparecer, ¿no? Inclusive hay lugares que quedaron totalmente olvidados, ¿no? Universidades olvidadas, bibliotecas olvidadas. em, con la Segunda Guerra Mundial, muchos libros se quemaron, en fin, desde antes, ¿verdad? Ha habido el querer quitar toda cuestión de religión, ¿no? Y le tocó, hablando de la época de los bárbaros, a San Agustín, ¿verdad? San Ambrosio de Milán le dice a Agustín que tenga cuidado porque vienen los bárbaros, ¿no? Y cuando llegan los bárbaros vienen destruyendo todo, 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 todo lo que tenga que ver. Y el soberano de los bárbaros ya conocía de antemano a San Agustín, y cuando vio que estaban quemando los libros de San Agustín, les dijo que no los quemaran, ¿verdad? Que él respetaba a San Agustín y que conservaran su legado, ¿verdad? Y así es como se salvó algunas obras de San Agustín, puesto que ya lo estaban quemando, o sea, quemaron muchas cosas. Eso estoy hablando la época de San Agustín. En esas épocas también es lo mismo, ¿verdad? Tal vez no haya grandes incendios, pero sí van desvaneciendo poco a poco toda la interacción que tenga que ver con la teología cristiana. Obviamente, pues igual con el protestantismo, ¿verdad? Dice también, em, aunque ampliamente en desacuerdo entre ellos en cuanto a los libros inspirados, la divinidad de Cristo y aún la existencia de la revelación, todos están de acuerdo en considerar al papado una usurpación y la obediencia católica en asuntos de fe y moralidad oscura y esclavitud espiritual. Fíjense, si hubo de antemano, un poquito antes de la reforma y después de ella, una discrepancia, desacuerdos entre los libros inspirados, entre la divinidad de Cristo y la existencia de la revelación, pues ahora dicen que el papado es una usurpación, ¿verdad? Y que obedecer a la Iglesia Católica en asuntos de fe y moralidad es oscuro y es esclavitud espiritual. Y esas son las dos posturas precisamente que surgen, y el Papa León XIII está diciendo, tengan cuidado precisamente con esto, ¿verdad? eh, con estas reformas y con esto que ha sucedido, que va a tener consecuencias hasta el día de hoy. Y hoy lo escuchamos, inclusive en la teología protestante, lo escuchamos cuando nuestros hermanos dicen, pues que los padres, el Papa, pues son los diablos, ¿no? Esos precisamente esos pensamientos anticristianos, ¿no? Y el Papa León XIII está diciendo y advirtiendo, tengamos cuidado todos los católicos ante los peligros que trae la modernidad. Y la modernidad es buena en el sentido de que hay avance, ayuda al progreso del hombre, pero también viene la cuestión del debilitamiento de la fe y la desaparición de todo tipo de creencias. Ahora, dentro de esta historia, estos puntos de vista en conflicto han existido desde la cuna misma de la cristiandad y permanecerán hasta el fin del mundo. Y aquí viene San Agustín, empezando con San Ambrosio, ¿no? San Ambrosio, en el año 397, al hablar de los sabios del mundo, sapientes mundi, ¿verdad? Los sabios del mundo, dice, desviándose de la fe, están implicados en la oscuridad de la ceguera perpetua, aunque tienen ante sí el día de Cristo y la luz de la iglesia. Mientras no ven nada, abren sus bocas como si lo supieran todo, ansiosos por cosas vanas y negados a las cosas eternas, ¿verdad? Ahora, San Ambrosio ya también vislumbraba algo y por eso le dijo a San Agustín que tuviera cuidado con todo ese tipo de enseñanzas que Agustín aprendió, porque San Agustín estuvo por diferentes pensamientos filosóficos durante su juventud. Y cuando encuentra a Dios, le dice, tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, ¿no? Tarde te amé, precisamente porque diciendo como todo lo que yo viví en otras, buscando la verdad en otras ideologías, pues no la pude encontrar más que en ti, ¿no? En Jesucristo, en la revelación, ¿verdad? En la Sagrada Escritura, que es precisamente lo que niega los anticristianos, ¿no?
Bien, entonces San Ambrosio ya comenzó desde el año 397 a tener cuidado con todas estas desviaciones. Aquellos que aceptan la enseñanza de Cristo siempre han formado la porción menor de la humanidad y la masa del rebaño que pequeño no está formado por los ricos o los poderosos o los sabios del mundo, ¿verdad? Entonces dice que aquellas enseñanzas de la iglesia de Cristo, perdón, que aquellos que aceptan la enseñanza de Cristo siempre han formado la porción menor, ¿verdad? Y esto es verdad. Aunque la iglesia católica es universal, tiende a tener pocos en ciertos lugares, ¿verdad? Y esos pocos son el rebaño, ¿verdad? Los pequeños, los pocos que quedan, ¿no? La menor porción, ¿verdad? Pero que de ahí surge la gran porción, ¿verdad? Bien, sostiene que la iglesia es una institución divina dotada del triple poder del sacerdocio, enseñanza y gobierno, por su sumisión, firmeza y unión en asuntos de fe en todo el mundo, es lo que dice San Ambrosio. Aquellos que se mantienen aparte y ven en la iglesia nada excepto una institución humana, al igual que el viejo imperio romano, por ejemplo, pueden ser congruentes al condenar la posición católica y al mismo tiempo no pueden evitar ver una congruencia aún mayor en el punto de vista católico, ¿verdad? Y esas son los dos vertientes, ¿verdad? Los que posicionan a la iglesia católica como condenación, ¿verdad? Y así lo dicen muchos, que los que están en la iglesia católica se condenarán porque es la gran ramera, la prostituta, en fin, ¿no? Pero por otro lado, ¿verdad? Los que viven en congruencia con él desde el punto de vista católico, pues permanecerá, ¿verdad? El imperio romano pensaba que el cristianismo era una cuestión humana, ¿verdad? Y es lo que muchos piensan, ¿verdad? Pero realmente es el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, quien permea, ¿verdad? A la iglesia. Aquí es donde debe de entrar uno también a la cuestión de la fe, ¿ven? Como lo estamos haciendo ya ahorita. Podemos entrar a la fe, ¿verdad? Bien, para someter el entendimiento propio a una doctrina supuestamente divina y que garantizar ser infalible es indudablemente más congruente que aceptar los postulados prevalecientes de la ciencia o las doctrinas nacionales o una opinión pública que pasa. Si se les debe permitir a los católicos interpretar a favor propio lo que la Escritura dice en cuanto a la luz de la fe, la oscuridad del error y la libertad de la verdad, ¿verdad? Entonces, lo que está diciendo San Ambrosio en el primer momento es tener cuidado, ¿verdad? De las desviaciones que a la fe le están ocasionando, porque déjenme decirles que todas estas desviaciones, todo lo que hemos mencionado precisamente, entran también en la teología, ¿verdad? Y entonces empiezan a haber desviaciones, como el día de ayer que vi un videíto, no sé en qué iglesia fue, pero dicen que la iglesia, no creo que sea la iglesia católica, dio una misa eh, con todo el mundo LGTB. No está mal pedir por todos nuestros hermanos, puesto que todos oramos unos por otros, ¿no? Pero el hecho de decir que son, em, eh, que se les, digamos, es que es como si los hubieran, como si ya hubieran aceptado el pecado, ¿no? La iglesia no acepta el pecado, acepta al pecador, ¿verdad? Entonces, si estos hermanos fueron a una celebración, no fueron a agradecerle que son de este movimiento. Tuvieron que haber ido con esa conversión, decir, bueno, estoy en un error y voy a cambiar. Ese es el detalle, ¿verdad? Cuando vemos cosas así y decimos, ¿a poco ya la iglesia los aceptó? No. Acepta a la persona, sabe que están en una situación, pero no está aceptando el pecado, está aceptando a la persona, ¿verdad? Y si la persona se convierte, aún más, pero no al revés. No puede aceptar el pecado y junto con ella el pecador. No, o sea, no pueden estar los dos juntos, ¿no? O es el pecador arrepentido o no, ¿verdad? Es como si dijéramos que hicimos una misa en acción de gracias por los grupos criminales, ¿no? Pues no, no. Lo que sí se puede hacer es
a una petición por un grupo que se ha convertido, ¿verdad? Que ha dejado las armas, que se ha entregado a las autoridades y que están en una conversión. Ahí sí, no, pues sí, ¿verdad? Pero el pecado no puede, ¿verdad? Estar siendo aceptado por la iglesia. El pecado existe, porque ahí está. Todos somos pecadores, ¿verdad? Pero para que yo pueda recibir la misericordia de Dios, que es tan grande, no es solamente decirle, ten misericordia de mí, Señor, no. Es reconocer que he sido pecador y al reconocerlo y tener una conversión muy profunda, entonces ya la gracia y la misericordia se nos van dando, se nos van dando. Bien, por eso es importantísimo tener presente esto, ¿verdad? Y bueno, aquí hay algo también muy interesante porque cuando comienza la reforma, eh, todo lo que el magisterio ha enseñado sobre la iglesia y que es una disposición de Jesús. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Tú tienes el poder de atar y desatar en el cielo y en la tierra. Es un mandato supremo. Con ese mandato de Jesús, está diciendo a Pedro y con, y con Pedro toda la iglesia, quien tiene la autoridad en la iglesia visible es Pedro, ¿verdad? Y todos sus sucesores, ¿verdad? Toda la iglesia. Entonces, con ello tiene la facultad la iglesia de interpretar a la luz de la fe la Santa Escritura y de ahí nace la tradición, de ahí nace el magisterio, ¿verdad? ¿Qué sucede con la reforma? La reforma trae a la iglesia un cisma y ese cisma es las interpretaciones de la Escritura. Y de ahí nacen precisamente lo que dice aquí, que lo que está pidiendo este último punto de vista, dice, para someter el entendimiento propio a una doctrina supuestamente divina y que garantizar ser infalible es indudablemente más congruente aceptando los postulados que presenta la Iglesia y las doctrinas que presenta la Iglesia no es una opinión pública que pasa. Y de ahí nacen todas las opiniones públicas de la fe. De ahí nacen los famosos protestantes o la teología protestante, ¿no? Y dice aquí, ¿verdad? Se le debe permitir a los católicos interpretar a favor propio lo que la Escritura dice en cuanto a la luz de la fe, la oscuridad del error y la libertad de la verdad, ¿verdad? Que son postulados que van contra el magisterio y la tradición, la Sagrada Escritura y contra el mandato de Jesús con Pedro. Entonces es destruir. Y eso sucedió, hermanos. Y por eso viene la reforma protestante. ¿Sí? Aunado a la reforma de la modernidad y todo eso, viene también la reforma protestante. Y con eso acaba, pues, con todo tipo de visión que tiene la iglesia, para que sigue siendo fiel al magisterio, a la tradición, a la autoridad papal, contra toda aquella teología que puede hablar de lo que sea, ¿no? Y las interpretaciones falsas y erróneas y oscuras que hay de la Sagrada Escritura. Muchísimos hay, ¿verdad? Entonces, fue, digamos, una cosa que destruyó, digamos, esa situación. Con esto termino, hermanos, ¿verdad? Esta parte. En la siguiente transmisión vamos a meternos un poquito al tema del cuerpo docente y la iglesia dicen. Son varios postulados, los portadores del oficio de enseñar y la ciencia de la fe y los conflictos, ¿verdad? Y ya vamos a ir terminando, hermanos, toda esta historia con, termina con el Concilio Vaticano primero, ¿verdad? Que es, digamos, el preámbulo al Gran Concilio Vaticano segundo, que procederá a lo que es hoy la iglesia, ¿no? La iglesia que camina en estos tiempos modernísimos, ¿verdad? Pasados de la modernidad, pero muy, muy de estos tiempos. Muy bien, hermanos, pidámosle pues al Señor que nos ayude y nos proteja y que pronto sea beatificado el siervo de Dios, Fran Duf.
Dios Padre nuestro, tú que iluminaste a tu siervo Fran Dub con un conocimiento profundo del misterio de tu iglesia, como cuerpo de Cristo, el lugar que ocupa María, la Madre de Jesús, en este misterio, en su inmenso deseo de compartir ese conocimiento con los demás y en filial dependencia de María, él formó su legión para que fuera un signo de su amor de madre para con la humanidad y un medio de enrolar a todos sus hijos en la obra evangelizadora de la Iglesia. Te damos gracias, Padre, por los dones con que le dotaste y por los beneficios obtenidos para la Iglesia por su fe intrépida y radiante. Te suplicamos confiadamente que por tu intercesión nos concedas esta gracia, la paz del mundo y el aumento de nuestros presidium. Te pedimos también que si es tu voluntad sea reconocida por la Iglesia, la santidad de su vida para gloria de tu nombre. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. A Jesús por María, Ave María, secula seculorum. Amén. Que pasen un excelente día, que Dios les bendiga y si no los permite, nos vemos en la próxima transmisión. Saludos y bendiciones a todos.